Buenos días a todos. Vamos a buscar Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. En este texto Dios le está hablando a Josué, quien va a reemplazar a Moisés para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, donde hay muchos retos, donde hay incertidumbre, donde hay cosas que ellos no conocen. Y Dios le dice a Josué en este texto qué debe hacer. De la misma manera para nosotros, en estos tiempos de incertidumbre, de retos, de imposibles, Dios nos dice en este texto: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vaya. Eso nos dice el Señor. Vamos a orar el texto. Padre, tú nos mandas aquí a meditar en tu palabra de día y de noche. Y en estos momentos en que podemos sentir angustia, qué bueno recordar los textos donde tú nos hablas y nos mandas a ser valientes, donde nos dices que tú eres nuestro proveedor, que tú estás en control de toda situación. Y eso solo lo recuerdo meditando en tu palabra. Ayúdame a tener disciplina para estar leyendo y estudiando tu palabra en una forma regular, Señor, que lo pueda estar haciendo todos los días. Y también me dices, Señor, que sea fuerte y que sea valiente. Sé que solo con el poder de tu Espíritu Santo lo voy a lograr, y te pido que me des la fortaleza para avanzar en medio de incertidumbre. Nos dices que no tengamos miedo ni nos desanimemos. Y la razón por la cual debemos ser fuertes, valientes, no tener miedo ni desanimarnos es porque tú estás con nosotros, porque tú nos acompañas donde quiera que vayamos. Señor, ayúdame a recordar que tú estás conmigo en todo momento, que tú me provees, que tú me proteges y que tú me guardas. Gracias, Señor, por tu palabra que me anima y me alienta en estos momentos tan cruciales de la vida de todos nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Bueno, esta semana llena de bendiciones para todos, y esperamos también que esta semana Dios siga bendiciendo sus vidas y la de todos nosotros. Y bueno, vamos a exaltar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y qué bueno poder alabar unidos desde allí, desde su casa, poder cantar con alegría y con gozo, porque bueno es alabar al Señor, bueno es. Vamos, cantemos todos. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú,
grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. Qué bueno es alabarte, Señor. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo,
Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Como podemos ver, la importancia de congregarnos es un elemento esencial en nuestro crecimiento personal, pues es la manera de poner en práctica todas las enseñanzas de Jesús acerca de la caridad y el servicio, y además de perfeccionar la unidad con el fin de que el mundo conozca el amor del Padre a través de Jesucristo, que vive ahora en nosotros. Acompáñenme en oración, reflexionando en estas palabras que acabo de mencionar. Padre, ayúdame a tener comunión con mis hermanos, para mostrar al mundo el amor con que tú amaste a Cristo y que ahora mora en mí. Ayúdame a ser sensible, Señor, ante las necesidades de las personas y de mis hermanos en la fe. Gracias, Dios. Te amamos con todo nuestro corazón. Amén. Acompáñenme cantando. Jesús, vernos unidos en amor. Haznos uno, Padre, haznos uno en ti, en espíritu y en amor. Uno, Padre, haznos uno en ti, en el cuerpo y en la fe. Haznos uno. Como el Padre y tú, Jesús, su Hijo, uno son. Haznos uno. Tu pasión, Jesús, vernos unidos en amor. Haznos uno. Como el Padre y tú, Jesús, su Hijo, uno son. Haznos uno, tu pasión, Jesús, vernos unidos en
haznos uno en ti. Haznos uno, Padre, haznos uno en ti. Haznos uno, Padre, haznos uno en ti. Haznos uno, Padre, haznos uno en ti, en espíritu y en amor. Uno, Padre, haznos uno en ti, en el cuerpo y en la fe. Haznos uno. Haznos Buenos días, querida familia en la Confra Chía. Bueno, tengo el privilegio en esta mañana de compartir las escrituras. Desde China preparamos esto. Qué emocionante y qué bueno poder cooperar con la obra del Señor entre ustedes. Les contamos que estamos, por la gracia del Señor, con buen ánimo, fortalecidos en Él y aprendiendo que todo lo podemos en el Señor que nos da las fuerzas para hacerlo. Gracias por orar por nosotros. Quiero pedirles que oremos. Vamos a estudiar las Escrituras y esto es un asunto del Señor hacia nosotros. Entonces necesitamos que Él nos ayude, su gracia, su misericordia, para que al estudiar las Escrituras haya fruto espiritual, que le honre al Señor y que traiga también mucho beneficio para nuestra vida. Señor, te ruego que nos guíes. Te suplico, Señor, que nos bendigas. Te ruego, Señor, que tu Espíritu nos enseñe toda tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Te suplico, Señor, que mi forma de hablar o como el ambiente en que estamos escuchando esta enseñanza no nos distraiga, sino nos ayude, Señor. Por favor, suplicamos que nos bendigas, que nos guíes, que nos concedas glorificarte y también nos concedas conocerte más. En nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Querida familia, entonces sé que estamos estudiando en las últimas semanas el tema de cómo hacer crecer nuestra fe. Si somos francos, la fe es un asunto muy importante para toda la humanidad. O sea, sin importar las creencias, todos hablan de tener fe. O sea, el ser humano fue creado para confiar, para creer en algo. De por sí es usual decir tengo fe o tenga fe, ¿cierto? Pensamos que de esa manera traemos buenas cosas, pensamos que de esa manera podemos prosperar o que nos va a salir bien lo que hagamos. El punto es que en la Biblia, la palabra del Señor, la fe no es desear tener buena suerte, ni desear que nos vaya bien. No es eso. La fe en la Biblia consiste en confiar en Dios y sus promesas, en confiar personalmente en Cristo y sus promesas. Esto es la fe bíblica. La fe en la Biblia, si no tiene un sujeto, un objeto al cual confiar y en el cual se tiene fe, esto es una fe vana. Por tanto, en la historia bíblica se resalta que aquellos que confían en Dios disfrutan de la bendición, de la recompensa que Dios da a quienes le creen. Y también en la Biblia se resalta que muchas frustraciones, dolores, miserias, maldiciones caen sobre aquellos hombres, pueblos, mujeres que deciden no confiar en Dios. Es muy, muy interesante cómo en la historia bíblica se subraya cada rato de forma fascinante e independiente de la generación, del momento en que esté viviendo, las personas que están allí en la historia bíblica, sin importar cuál es su cultura, su contexto, quienes confían en el Señor tienen una vida plena.
Quienes no confían en el Señor pasan por dolores, por circunstancias graves. Con esto en mente, entonces, nos preguntamos cómo hacer crecer nuestra fe. Y es un tema clave. Queremos crecer en fe. Queremos ser personas que más y más creemos en el Señor, confiamos en el Señor. Pues bien, hay un medio, hay un escenario, hay una forma que Dios ha dado para esto. Y poco he escuchado yo de este medio, pero realmente en la historia bíblica es muy importante. ¿Saben cuál es ese medio? Es nada menos ni nada más que la familia de Dios, la familia de la fe. ¿Cómo así? Sí, es así. Nosotros por nuestra cultura, por nuestra cosmovisión, somos muy individualistas. Pero en la Biblia, la fe no es solo una relación personal con Dios y una experiencia personal del individuo hacia Dios. Eso es cierto. En la Biblia se resalta también que esta experiencia se vive en comunidad, se vive en el pueblo de Dios. Ahí ves en las Escrituras a grandes hombres de Dios afirmando su deseo de confiar, adorar, servir al Señor, pero siempre deseando que su familia lo hiciera. Por ejemplo, Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. David quería que él, sus generaciones, generación a generación, celebrara las obras de Dios. Entonces, sí, Dios quiere que crezcamos en fe en Él, en sus promesas. Y uno de los preciosos medios que le ha dado es la familia de Él, el pueblo de Dios. Por eso el tema en esta mañana lo he titulado La familia de la fe como el medio de Dios para hacer crecer nuestra fe. Vuelvo y se lo repito. Nuestro tema en esta mañana es la familia de la fe como el medio de Dios para hacer crecer nuestra fe. Así es. Entonces espero que como conclusión usted considere que definitivamente mi experiencia de crecer en fe es directamente proporcional a mi participación en la familia de Dios, en la iglesia. Ahora, ¿cómo hacerlo? Entonces, muy lindo el tema, ¿no? La familia de la fe como el medio para hacer crecer nuestra fe. Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces encontré un pasaje en las Escrituras que es quien nos va a servir de guía para considerar este tema. Está en Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 25. Si tiene ahí su Biblia, le invito a que ubique el pasaje. Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 25. En este pasaje dice así, lo voy a leer en la versión de las Américas, dice así. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, note este verbo plural, primera vez, a nosotros, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Luego dice el versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Luego el versículo 24 dice, y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras. El versículo 25, la parte A dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, la parte final, unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Si notan que el autor empieza diciendo hermanos, se involucra allí, expresa que esto de nuestra relación con Dios no es un asunto individual, de que yo lo vivo en mi casa de forma personal y ya, sino es un asunto de comunidad, un asunto donde mutuamente cooperamos y brindamos un precioso ambiente para crecer en nuestra relación con Dios. Por eso, cuando nos preguntamos, bien, la familia de la fe, el pueblo de Dios, es el medio para crecernos en nuestra fe. Este pasaje nos muestra que debemos hacer cuatro cosas. Una, acerquémonos. Después vamos ahorita a ver qué es. Luego, mantengamos. Luego, consideremos. Luego, no dejemos. Y finalmente, animémonos. Así son 5.
Entonces, se repito, ¿cómo hacer para crecer nuestra fe en este precioso ambiente que Dios nos ha regalado, que es su iglesia, su familia, nuestra familia también, el pueblo de Dios? Entonces, acerquémonos, mantengamos, consideremos, no dejemos y animemos. Entonces, póngale cuidado a estas 5 palabras, cómo cada una conecta y cómo cada una coopera. Porque a veces decimos, bueno, quiero que Dios me manda a ir a la iglesia, pues voy, hago mi participación cotidiana, a veces es más un ritual, y nos estamos perdiendo de preciosas bendiciones que trae el hecho de que Dios no solo tiene una relación conmigo, sino que mi relación con Él es para vivirla en su pueblo. Con esto en mente, entonces les voy a dar un bosquejo. Entonces nuestro tema es la familia de la fe como el medio de Dios para hacer crecer nuestra fe. Y nuestro primer punto será, pensando en este pasaje de Hebreos capítulo 10 del 19 al 25, nuestro primer punto será la base, vamos a considerar la base para crecer, para que nuestra fe crezca en la familia de la fe. La base para que nuestra fe crezca en la familia de la fe. Y el segundo punto, que lo trataremos en los versículos 22 y 25, será cómo crecer en la familia de la fe. Entonces, no es solo asistir a una reunión, no es solo tener un compañerismo, sino, bueno, cómo disfruto, cómo le saco provecho a este medio que Dios me ha dado para que crezca mi fe. Entremos en materia. Entonces, el versículo 19 dice, de Hebreos capítulo, dice, hermanos, voy a leer en la Biblia de las Américas, dice, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. El autor acaba de hacer toda una exposición donde nos muestra que Cristo es mayor que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que es el cumplimiento por el cual ahora Dios establece el nuevo pacto. En Él se cumple el nuevo pacto, Él sella el nuevo pacto, Él es el nuevo pacto. Entonces, todo esto, el autor dice, bueno, ya que tenemos todo esto, un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio, y ya tenemos a nuestro gran sumo sacerdote, lo que Él ha hecho es solucionar nuestro problema de pecado. Entonces dice, entonces, hermanos, mensaje para la iglesia, ¿no? Hermanos, no está diciendo comunidad de pueblo de Bogotá, queridos habitantes, sino dice hermanos. El hermano significa aquellos que han sido comprados con la preciosa sangre del Señor, aquellos que tienen fe en Cristo y en sus promesas. Entonces dice, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Aquí nada menos ni nada más que tenemos la base para que nuestra fe crezca en la familia de Dios. ¿Cuál es esa base? La plena confianza en Cristo y su sacrificio por nuestros pecados. Así es, queridos. Podemos tener fe, no porque decidamos tener fe, sino podemos tener fe, porque esa fe, la base de esa fe, está en Cristo, está en su sacrificio en la cruz. La confianza en Cristo y en su sacrificio, la plena confianza en esto, nos permite tener una perfecta relación con Dios. ¿Sí me están siguiendo? Es gracias a Cristo que tú y yo podemos tener fe. ¡Wow! Impresionante, ¿no? A veces pensamos gracias a mi fe tengo a Cristo. Es cierto, pero como la salvación pertenece al Señor, como el estar con Dios parte del Señor, sin el Señor y su sacrificio, no podríamos tener una relación personal con Él. Entonces, la base de nuestra fe y de que crezcamos en ella y en su familia, según Hebreos 19, se basa en la confianza en Cristo y en su sacrificio por nuestros pecados. Note, como les decía ahorita, que usa la palabra hermanos, se habla en plural y se dice que podemos entrar al lugar santísimo. En el Antiguo Testamento, solo los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo y el sumo sacerdote al lugar santísimo. Pero en Nuevo Testamento la iglesia es un sacerdocio real, un real sacerdocio. Entonces nosotros podemos confiadamente entrar a la misma presencia del Señor. Tú y yo podemos estar cara a cara con el Señor gracias a Cristo y su sacrificio, a la sangre de Jesús.
Luego, entonces, luego dice el versículo 20, por un camino nuevo y vivo que Él, Cristo, inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne. Entonces, no solo el sacrificio y la muerte del Señor Jesús es la base para que tengamos fe, sino que también Él es el camino nuevo y vivo. Eso nos habla de este camino nuevo, nos habla de su muerte, y vivo nos habla de su resurrección. Exacto, el camino que Dios dispuso para que nosotros seamos libres del pecado y sus consecuencias y podamos tener una relación correcta, perfecta, por siempre y para siempre con Él, es Cristo y su sacrificio. Su muerte y resurrección garantizan que nosotros siempre estaremos bien con Él. Entonces, y además, el que Cristo sea nuestro camino nuevo y vivo, nos habla también de que Él es nuestro Dios, nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, el versículo 21 dice, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote, si notan cómo no estamos aquí haciendo un juego de palabras para hablar de lo mismo, sino más bien vamos colocando los fundamentos para que nosotros ahora disfrutemos de la vida, de confiar en Dios y sus promesas. Entonces, lo primero que vimos, ese fundamento es la obra de Cristo, luego vimos que es esa obra, pero también la resurrección de Cristo, y ahora, habiendo muerto y resucitado Cristo por nuestros pecados, Él ha ascendido a los cielos, se ha sentado a la diestra de Dios, y allí está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos sobre el estrado de sus pies. ¡Wow! Esto nos habla, dice el versículo 21, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote, esto nos recuerda que Cristo en este momento vive y reina. Todas las religiones tienen sus fundadores muertos, pero el cristianismo, el autor y consumador de nuestra fe, murió y resucitó. La tumba de Él está vacía. Entonces, Cristo es nuestro sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 7 y 24, dice, 24 y 25 dice, pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre. Me encanta ese para siempre. A los que vienen a Dios por medio de Él. Qué precioso, ¿no? Él es la puerta. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el sumo sacerdote y quien viene por Él puede vivir para siempre con Dios. A fin, y no solo el Señor fue el sacrificio para que solucionáramos nuestro problema del pecado, sino que además dice las Escrituras que Él vive para interceder por nosotros, a favor de nosotros. Entonces, si alguno ha pecado, no se preocupe, abogado tiene para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Cada vez que fallamos al Señor, que tenemos problemas de fe, allí en los cielos está nuestro precioso sumo sacerdote, Cristo Jesús, diciendo, sí, Federico hace estas cosas que no son la voluntad de Dios, pero yo ya le he solucionado ese problema muriendo por él en la cruz. Bendito sea el Señor, ¿no? Eso nos habla de que la base de nuestra fe y de vivir esa fe en comunidad se halla sobre la seguridad, el fundamento de Cristo y su obra. Ahora, en nuestro segundo punto, consideramos cómo crecer en la fe. Entonces, el autor de Hebreos, del versículo 19 al 21, considera, tenemos todo esto en Cristo. ¿Qué hacemos? Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo un corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Por muchos años yo leí estos versículos pensando, bueno, ok, acerquémonos, pero no ponía cuidado a ese acerquémonos. Pensaba que era acérquese Federico a Dios con corazón sincero. Acérquese Federico a Dios con plena certidumbre. Acérquese como fuera en primera persona, singular. Ahí habla acerquémonos. ¡Wow! Sí, ahí está. No es solo una relación personal con Dios, lo cual es importante, sino que toda mi experiencia de adoración, de servicio, de conocer a Dios, Él quiere que lo hagamos en plural. Acerquémonos. El autor de Hebreos tendría toda la autoridad diciendo, acérquense, vayan, hagan. Él dice, acerquémonos. Es muy importante, juntos como iglesia, acercarnos a Dios buscando las cosas que Él dice. Nos acercamos a Dios directamente a su presencia gracias a Cristo
¿Cómo? Nos acercamos juntos a Dios con corazón sincero. La iglesia junta debe buscar la santidad, debe buscarla ser sincera con el Señor. Con plena confianza del Señor, nosotros juntos debemos ayudar, animarnos a quienes tienen poca fe, ayudarles a crecer, entenderles, a quienes no han creído en Cristo, ayudarles a convertirse, y a quienes son robustos, que lleven las cargas de los más débiles. Esto es un trabajo juntos, en comunidad, en familia. Así como no seríamos capaces de decir, yo, Federico, soy un individuo solo y vengo solo a esta casa, a mis hijos, a Anita y a Matías y a Emilia, a servirles y me voy. No, para mí todo lo que hago gira en torno también de ellos. De igual manera, crecer en la fe nos involucra con el pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué? El versículo 23 luego te dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Allí viene otro plural, ¿no? Mantengamos. Entonces el 22 nos habla de acerquémonos. El 23 dice, ¿mantengamos qué? Vuelvo y repito, no es solo Federico hacerlo, sino mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Mantengámonos firmes sin titubear, en la esperanza que afirmamos tener. ¿Cuál es la esperanza que tenemos aquellos que pertenecemos a Cristo? Cristo es nuestra esperanza de vida. Sí, nuestra razón por la cual nuestra vida vale la pena es porque Cristo vive, porque Cristo es nuestra esperanza. Pase lo que pase, vengan los problemas, que ahorita estamos en un momento mundial de incertidumbre, fracaso, enfermedad, dolor, encierro, frustración, pero nosotros tenemos la esperanza. Nuestra esperanza es Cristo, que Él está al control de esta situación, Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que pase lo que pase, nosotros somos su pueblo y Él nos conservará y nos cuidará. Entonces se nos anima a mantenernos firmes sin titubear. Una labor junta. ¿De qué manera nos mantenemos firmes? Por ejemplo, en este tiempo de crisis, ¿qué tal llamar a los hermanos? Pues las reuniones de la comunidad se están dando y pues uno va al YouTube y ve, uy, 50, 20 vieron el video, ya uno dice, todos están conectados. No, ¿qué tal si empezamos a llamar? Eso no es solo responsabilidad de algunos líderes de la iglesia. Deberíamos de nosotros mantenernos firmes buscando, oye, ¿a quién está débil? Si yo me siento, el que mire que está firme, mire que no caiga, pero buscar a quién ayudar, ¿no? Buscar mantenernos firmes juntos también involucra el orar unos por otros, el mantenernos unidos. Hay muchos hermanos y hermanas que padecen problemas inimaginables, pero que uno los ve en la iglesia con una sonrisa, pero quizás tienen necesidad. Mantenernos firmes. Versículo 24 dice, y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras. Entonces, ¿sí me siguen en lo que estoy hablando? Quiero aquí hacer como agrupar todas estas ideas que les he contado. Entonces, la familia de Dios es el medio que Dios nos ha dado para crecer en fe. Por esto debemos hacer cosas juntos. No solo es ir y reunirnos, no solo es hacer un acto de presencia en una comunidad, sino debemos acercarnos. Es decir, para buscar juntos como iglesia, buscar la santidad, buscar la sinceridad de Dios, buscar juntos crecer en fe, juntos tener más confianza en el Señor, juntos buscar ser más semejantes a Cristo, ¿sí? Luego mantenernos, nos habla de que, bueno, yo estoy firme, pero también debo buscar que toda la comunidad esté firme. Me debe preocupar si hay 99 ovejas en la confra Chía que están con el gran pastor, pero hay una que se ha extraviado, nosotros deberíamos de salir por esa y deberíamos de buscarla, mantenernos firmes, que el que está débil, dudando, fluctuando, ayudarle a que se fortalezca en el Señor. Y ahora tenemos esta otra que es considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras. Este amor no es solo ser cariñoso, que caerle bien a todo el mundo, es el amor en la Biblia. Nos habla de la decisión de amar, cueste lo que cueste, a alguien. Y involucra la palabra sacrificio. Entonces, por ejemplo, el amor de Dios hacia nosotros. O sea, si Dios me hubiera amado esperando lo que yo iba a hacer, jamás hubiera habido una razón de ser, de hacerlo así. Entonces, pero Dios me amó, decidió
Y su amor llegó al punto de que él mismo en la persona de Cristo se sacrificó por mí para que yo no me condenara si no tuviera vida eterna. Entonces sí, se nos habla de estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras. Pensemos quién puede estar. Debemos orarle. ¿Has orado tú alguna vez al Señor diciéndole, Señor, muéstrame en la iglesia a quién puedo ayudar, a quién puedo servir? ¿Tú has orado algún día, Señor, dame la oportunidad de empezar un discipulado con alguien? De llamar a alguien para saludarle o buscar algún pasaje en la Biblia y compartirlo a alguien. ¿Has orado porque, Señor, quiero cada mes poder darle ayuda a alguien que la necesita? ¿Has orado? Pues allí está la comunidad de la fe. Entonces, las buenas obras, además de que están allí para ayudarnos a crecer en fe, porque realmente la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Las buenas obras también son sacrificios a Dios. Hebreos capítulo 13 dice que las buenas obras a Dios para Él son sacrificios. Él se agrada, se siente adorado, honrado cada vez que hacemos buenas obras. Y de verdad, por experiencia propia, si queremos crecer en fe, dedíquese usted a buscar que todos adoren al Señor. Dedíquese usted a mantenerse y con otros que se mantengan firmes. Dedíquese usted a dar y ayudar a otros. Y su fe va a crecer mucho. Ahora, el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen de costumbre. Entonces, cuando uno habla de crecer en fe en comunidad, lo primero que uno dice es que pues no dejen de ir a la iglesia. Perfecto, pero muchos vamos a la iglesia a hacer acto de presencia. Y eso tampoco es lo que el Señor quiere. Dice que no dejémonos de congregar. Esto nos habla, congregar es compartir común unión. ¿Ah? Nuestra identidad, lo que nos une, no es un lugar, no es un pueblo, no es una ciudad. Lo que nos une es Cristo. Ni siquiera es la doctrina. Lo que nos une es Cristo. Esa es mi identidad que hace que aquel que también es de Cristo, yo lo vea como hermano o hermana y esté dispuesto a servirle. Entonces sí, no dejémonos de congregarnos. Ahorita en estas semanas nos hemos dejado de congregar, pero no, busquemos experimentar que nos estamos congregando. ¿De qué maneras prácticas? Llamándonos, mandándonos mensajitos, estando pendiente de las noticias que están ocurriendo en nuestra iglesia, viendo las enseñanzas, compartiendo con otros lo que aprendemos. Sigamos congregándonos. Congregándonos significa yo estoy aquí no solo en cuerpo, yo estoy aquí en cuerpo, alma y espíritu para servir, para ayudar a otros. Y luego dice, finalmente, animémonos. Entonces, ¿cómo? O exhortémonos unos a otros. Animarse o exhortarse siempre, bueno, animarse nos gusta más porque parece que es como de impulsar a alguien a que se mantenga en lo que hace, bueno, pero exhortar aparece en otras traducciones, en la Reina Valera y en la Biblia de las Américas dice, sino exhortándonos. Y a veces pensamos en exhortar, que es regañar, reprender, y no. Este verbo de exhortar, de animar, viene de la misma palabra de consolar. Es la idea de alguien que viene al lado de uno y cuando me ve desviado del camino me dice, mira, estás jugando con candela. Eso entonces sería exhortar. Pero cuando me ve desanimado y achicopalado y que ya pienso que no valgo nada, entonces él viene a mi encuentro y entonces ¿qué hace? Me anima, me dice, mira, recuerda las promesas del Señor, recuerda el plan que Dios tiene para ti, recuerda que Dios en este momento es difícil, pero Dios vendrán tiempos mejores por sus preciosas promesas. Y por eso entonces se nos anima a exhortar. Entonces, querida familia en la fe, Dios ha dispuesto que su iglesia sea un medio precioso para crecer en fe. Por eso, en su iglesia tenemos que juntos acerquémonos. Voy a decir cómo está en el texto, acerquémonos juntos para buscar agradar a Dios. Mantengámonos firmes en las promesas, en el Señor y en sus caminos, en nuestra esperanza en Cristo. Considerémonos de cómo ayudarnos, hacernos el bien. No tengamos una lista de cómo hacerle el bien, mostrar el amor de Cristo en hechos y no solo en palabras. No dejemos de reunirnos, congregarnos no solo para ir, sino para de verdad con nuestra presencia en un lugar afectar a otros para la gloria de Dios. Y animémonos, exhortémonos, es decir,
A quien esté débil, recordémosle las promesas del Señor. A quien esté extraviado, recordémosles también que Dios es precioso y está, de nadie se va a burlar de Él. Es decir, busquemos cómo afectar a otros. Todo esto nos ayuda a crecer. En conclusión, querida familia, bueno, terminamos de esta manera. Nuestra conclusión es la siguiente. La familia de la fe es el medio de Dios para hacer crecer nuestra fe. Por tanto, debemos tener una perseverancia mutua, amor mutuo y animarnos mutuamente. Eclesiastés, se los quiero leer, capítulo 9 y 12. Siempre lo leemos pensando en los que están solteros o en el que está casado, pero esto aplica muy bien a lo que hemos aprendido hoy. Dice este pasaje, más valen dos, diría, más vale yo y mi iglesia, esos serían los dos, que uno solo, yo, Federico, sin iglesia. Pues tienen mejor remuneración que por su trabajo. ¡Guau! Precioso. Porque si uno de ellos cae, el otro se levanta. A veces la iglesia está débil y necesita que Federico colabore. Y a veces Federico está débil y la iglesia le ayuda. El otro lo levantará a su compañero. La iglesia es nuestro compañero, nuestra familia. Pero ay de aquel que cuando no hay otro que lo levante. Porque yo tengo mucha fe en el Señor, tengo mucha consagración a Dios, pero la iglesia para mí es algo complicado, es algo difícil. Ahí hay un problema, ahí hay una incongruencia. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientitos, pero uno solo, ¿cómo se calentará? No es bueno estar solo. Por eso dice, ay del solo, ¿quién lo podrá ayudar? Si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Dios nos puso en su familia con el fin de crecer espiritualmente, con el fin de crecer en fe, con el fin de glorificarle. Y tú y yo somos parte de estos, para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Seguimos en nuestra serie de cómo hacer crecer nuestra fe. Hace 8 días, Luis Miguel, en el pasaje de Esdras, nos estuvo compartiendo que debemos estudiar la palabra, que debemos ponerla en práctica y que debemos enseñarla a otros. Hoy, Federico, en el pasaje de Hebreos, nos muestra cómo la familia de fe, la comunidad, es muy importante en nuestro crecimiento. Nos podemos apoyar unos a otros, podemos demostrar el amor unos a otros, podemos pedir oración unos a otros y podemos estar abriendo nuestras cargas, nuestros miedos a otros. Los animo a que nos involucremos en un grupo de estudio. En estos grupos no solo estamos estudiando la palabra, sino estamos teniendo también tiempos de comunión, donde estamos orando unos por otros, estamos conversando, estamos compartiendo nuestros miedos, nuestras preocupaciones y al mismo tiempo estamos conociendo gente de la comunidad que antes no habíamos conocido. Los animo a que nos metamos con la palabra y el conocer a otros y compartir con otros de la comunidad durante esta semana. Que el Señor y su Espíritu Santo nos ayuden en todo este proceso.